Bendiciones, amada iglesia, en esta hermosa mañana. Qué bueno estar una vez más para mí en la casa del Señor. Para usted, yo sé que está ahí en su hogar y espero, es mi oración que a través de esta palabra que el Señor me ha dado pueda ser de bendición para su vida. Antes de empezar, ¿por qué no oramos y pedimos la dirección del Señor? Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta hermosa mañana, por estar en este lugar, Señor, que es tu casa de oración. Lloro por mis hermanos que están detrás de la pantalla. Que tu Espíritu Santo, Señor, también hable a sus vidas como hablas a mi vida, Señor. Que tu presencia los abrace también a ellos ahí donde están, Señor, y que no importa el lugar donde estemos, Padre, nosotros somos la iglesia, Señor. Este solamente es un edificio y en esta mañana oramos, Padre, por las autoridades, por el gobernador Gavin Newsom, por la alcaldesa London Breeze, Señor. Oramos para que, Señor, prontamente puedan dar una solución a esto y confiamos en tu poder, Señor, que tú puedes detener, Señor, esta pandemia. Tú puedes, Señor, hacer un milagro y en semanas, Señor, tú puedes parar todo esto, Señor, para que todos los restaurantes, los negocios, las iglesias, todo se abra, Señor, poco a poco, siempre tomando nuestras precauciones. Yo oro por mis hermanos que fielmente, Señor, desean escuchar tu palabra, Señor. Yo solamente soy un instrumento de ella y te pido que me uses para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Abra conmigo el libro de Segunda de Samuel, capítulo 5. Vamos a leer 4 versículos nada más, del versículo 6 al versículo 10. Si no lo tienes, solamente escuche. Segundo libro de Samuel, capítulo 5, empezando en el versículo 6 al versículo 10. Dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá. Miren lo que es el versículo 7. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David, y dijo David aquel día: todo el que hiera a los jebuseos, suba por el canal y hiera a los cojos y a los ciegos, aborrecido del alma de David. Por esto se dijo: ciego ni cojo no entrará en la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David, y edificó alrededor desde Milo hasta adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. Esta misma historia usted la puede encontrar también en Primera de Crónicas, capítulo 11, del versículo 4 al versículo 9. Cuando leí esta escritura, me gusta mucho, porque podemos ver, digamos, humanamente, no había forma que David hubiera logrado conquistar esta ciudad. Y note la importancia que era esta ciudad para el reino de David. Primero porque se encontraba entre Jerusalén por un lado y por otro lado se encontraba Judá. Esa estaba en medio, digamos, cuando después se divide el reino. Pero esta ciudad se encontraba en medio, un lugar muy estratégico. Ya en el libro de Josué, Josué y Caleb intentaron conquistar esta ciudad y no pudieron, debido a que era demasiado montañosa, era demasiado alta la ciudad. Y en aquel entonces, para las personas que vivían en esa ciudad, o cualquier tribu que tenía una ciudad que estaba en la montaña, tenía la ventaja siempre de poder dominar y a la misma vez imposible en algunos casos de ser conquistada. Y es por eso que todas las tribus deseaban conquistar, podemos decir en aquel entonces, esta ciudad, porque era muy importante estratégicamente, y también el que la lograra conquistar lograba también avanzar y tener un reino aún más grande todavía, porque esta ciudad se podía convertir en un centro para cualquier reino. Aquí encontramos esta escena: una montaña demasiado alta, rocosa, una montaña también a la misma vez una ciudad protegida por un muro, que lo cual era imposible para aquel entonces poder acercarse a esta ciudad. Y mientras que leo la historia, me encuentro
cosas imposibles, podemos decir, que los seres humanos han logrado alcanzar. A mí me gusta mucho leer, le he comentado, historias como estas, historias de grandes personajes que lograron hacer cosas imposibles, podemos decir, hasta cierto punto humanas, donde en algunos casos algunas personas rehusaron a intentarlo debido a la imposibilidad, podemos decir, que existía en aquel entonces. Si encontramos el caso de Leonidas de Esparta, por ejemplo, un romano que fue un rey conquistador, que con 7,000 hombres, 7,000 nada más, él logró derrotar muchas veces a ejércitos de 150,000 personas. 7,000 contra 150,000, si usted hace la matemática, tenía menos del 0.05% de poder ganar. Sin embargo, Leonidas de Esparta logró, con valor y armar a sus soldados, lograr conquistar gran parte de la historia. Encontramos también a un Alejandro el Grande, en el cual con un ejército logró conquistar a un mundo entero, a un mundo, imagínense, no a una ciudad, sino a un mundo de aquel entonces, donde abarcó grande terreno por la valentía de un personaje. Encontramos también a otro hombre llamado Espartacus. Espartacus fue un gladiador que después de ganar muchas batallas, solamente él, a través de su espada, cuenta la historia que logró escalar de ser esclavo, de ser puesto como diversión para ser matado en un coliseo. Espartacus logró conquistar con su espada, ganarse el honor de una ciudad, de un reino, de un imperio, que más adelante lo encontramos en la historia como uno de los más grandes generales que ha desarrollado el imperio romano. Un esclavo, uno que no tenía posibilidades de lograr alcanzar algo en la historia, lo logró. Pero el que más me llamó la atención fue el siguiente, quiero que preste atención. Dice: el enemigo le dice al guerrero, cuidado con la tormenta. El guerrero le responde, yo soy la tormenta. Eso es lo que más me llamó la atención. Frente a las imposibilidades de la vida, pareciera que el enemigo nos va a susurrar más de alguna ocasión, nos va a poner un obstáculo y nos va a decir, cuidado y entras a ese territorio, porque si entras a ese territorio a donde tú te vas a dirigir, la tormenta te va a despedazar, te va a deshacer, te va a destruir y te va a aniquilar por completo. Mientras que el guerrero escucha el miedo que quiere infundir el enemigo hacia la persona, el guerrero le responde al enemigo, yo soy esa tormenta. Cuando una persona se arma de valor frente a cualquier circunstancia que sea, y no un valor propio, porque nos dice la Escritura que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Hablando en otras palabras, que yo como ser humano me puede entrar el temor, pero con la guianza de Dios, bajo el poder del Espíritu Santo, Dios puede hacer grandes cosas a través de nuestra vida. Y esta es la historia de esta mañana. Las imposibilidades. Me gusta como dice la Escritura en inglés, en el versículo 7 dice, nevertheless, David. En español dice, pero David. En otras palabras, la imposibilidad está antes para ver quién se atreve a hacer esa imposibilidad, podemos decir. O sea, el obstáculo está antes, después sigue el personaje, quien observa la situación y se da cuenta del terreno y de lo que está sucediendo. Pero cuando hay valor en la vida de la persona puede ver el obstáculo porque es algo real, es algo tangible, es algo que no se puede negar. Pero frente al obstáculo existe esa palabra, nevertheless, David. En otras palabras, sin embargo, David. O sea, él no dijo, va a ser, como decimos, like a walk in the park. Va a ser como una caminata en el parque. Oh, esto va a ser a piece cake. Esto va a ser un pedacito de pastel. Él no pensó así. Él vio la imposibilidad también. Pero algo le armó de valor a él en su vida,
viendo el obstáculo tan grande que estaba frente a él, él sabía que si Dios estaba de su lado, él podía lograr conquistar aquellas cosas que algunas ocasiones en el pasado Josué lo intentó, pero por alguna razón, esos misterios de Dios que nos enseñan muchas veces que a veces Dios no tiene por qué darnos explicaciones a nosotros. Simplemente Josué intentó, quien fue un guerrero también grande y poderoso, no logró conquistar esta ciudad, pero ahora David le toca a él tomar ese reto, y conociendo el pasado, que ya muchos habían intentado, ya muchos habían tratado, ya muchos habían estado intentando hacerlo, sin embargo el obstáculo estaba todavía presente frente a una montaña llena de murallas, en una subida rocosa, y los que estaban arriba probablemente estaban observando a los que querían subir, y con las flechas, con las piedras, con todo lo que tenían, estaban atacando también. Le hablo, hermanos, de un Dios que la imposibilidad no existe en el diccionario de él. Le hablo de un Dios, amada iglesia, que nos vamos a enfrentar frente a retos muchas veces imposibles, cosas que humanamente no podemos concebir que las podemos lograr alguna vez en la vida. Y hablo en general. Acuérdense que los problemas de la vida, como le he predicado en más de alguna ocasión, nuestra vida es un paquete entero. Un paquete que viene entero de problemas, de alegrías, de desacuerdos, de lágrimas, de muchas veces preocupaciones, a veces de abundancia, a veces de escasez. Un paquete entero que hoy podemos estar teniendo. Tal vez un buen dinero en la bolsa, y mañana quién sabe si tendremos alguna ocasión para poder ajustar para un galón de leche. Ese es el diario vivir de muchos de nosotros. Me acuerdo en esta temporada que entró, donde muchos hermanos se quedaron sin trabajo, y la pregunta de ellos era: pastor, con el poco salario, el pocos beneficios que tenemos, y viendo el desempleo, que cuando uno llena la solicitud solamente le dan un porcentaje, son 2/3 partes aproximadamente de su salario. Póngale que usted traía a la semana $600 a su casa, significa que entre más o menos como unos $200, $300 nada más le iban a dar semanalmente de desempleo. La pregunta de ellos era: ¿este obstáculo me va a traer a la ruina? ¿Esta pandemia va a destruir gran parte tal vez de mis sueños? Tal vez voy a perder mi carro, tal vez voy a perder mi apartamento, tal vez la aseguranza, tantas cosas que vinieron. Pero escucha, amada iglesia, cuando la imposibilidad llega a la vida, Dios siempre tiene una salida. Dios ha prometido estar con su pueblo, y esta no es el caso omiso, o que Dios, como dice, escucho más de una ocasión a través de los medios, es que la pandemia, es que Dios le está dando la espalda al mundo. No, no es así. Para algunos significa un reto, para algunos significa de que la imposibilidad puede llegar a ser posible. Para otros lo ven como un obstáculo económico, para otros lo ven como un obstáculo de diferentes formas. Y yo le decía a los hermanos que hablaban, les decía: hermanos, pongámonos en las manos de Dios. Dios puede hacer un milagro. Y usted sabe que a través del presidente, que pidió dinero para los hermanos, las personas que están en desempleo, para los negocios y para otras cosas, él agregó por cada cheque de cada persona que está en desempleo $600 más. Entonces los hermanos me decían: yo en lugar de recibir $300, que era mi preocupación, ¿qué voy a hacer con $300 a la semana o a la quincena? Ahora estoy recibiendo no solamente los $300, sino los $600 que el gobierno me está agregando por los siguientes 3 meses que el país va a estar cerrado. O sea,
que ahora estoy viendo el producto de la bendición. Y me decían, ¿qué hago, pastor? ¿Doy mi diezmo de los 300 que supuestamente debería recibir, o doy mi diezmo de los 900 por el cheque semanal que estoy recibiendo? Yo le decía, amada iglesia, un corazón agradecido no hace esa pregunta. Un corazón agradecido da de lo que recibe para que Dios continúe bendiciendo y la canasta siga siendo llena, el aceite no falte en casa, ni la harina, porque puede venir momentos en que lo pueden cortar y entonces se van a acordar de que no dieron, y va a causar un dolor y una pena muchas veces en el corazón de la persona. Los obstáculos económicos que a algunos nos toca vivir, los obstáculos de los problemas, como en el caso de David. Ahora él dice en la escritura que el que estaba reinando de los jebuseos le dijo a David: yo no necesito ir a la guerra contigo, puedo mandar a los ciegos, puedo mandar a los cojos, puedo mandar a los minusválidos y ellos te pueden derrotar. Yo no necesito mandarte al ejército. Mire la burla que el rey de los jebuseos le estaba diciendo a David. Y usted sabe, y yo, que a veces el enemigo pone ese tipo de situaciones, pone trampas, pone diferentes cosas, diferentes armas que él cree que puede usar en contra de nosotros. Y a veces quiere humillarnos también frente a diferentes circunstancias. Pero dice la escritura, pero sin embargo David, en otras palabras, él no escuchó la burla, él no escuchó lo que el rey estaba diciendo, aún en contra de muchos pueblos que le dijeron a David: David, no pelees contra los jebuseos, porque son hombres que no respetan las leyes militares, son hombres que no respetan la vida del ser humano, son hombres despiadados. Es más, a ellos se les conoce como las cascabeles del desierto, porque atacan ponzoñosamente con sus armas y matan sin piedad al enemigo. Pero David escuchó también la voz de Dios. Amada iglesia, estamos viviendo una situación bastante difícil. Como le dije, tenemos que ser sabios en muchas áreas, pero en algunas ocasiones tenemos que orarle al Señor también y preguntarle al Señor: ayúdanos, danos sabiduría para poder confrontar esta situación que estamos viviendo. Han abierto el país por un tiempo, lo vuelven a cerrar nuevamente y entramos otra vez en una situación bastante difícil como pueblo de Dios. Pero necesitamos, amada iglesia, frente a una pandemia, siempre estar orando, pidiendo misericordia de parte de Dios y decirle al Señor: Señor, no permitas que esto suceda. Tú tienes el poder, tú puedes parar todo eso. Si la iglesia se une como lo hizo David con su ejército, podemos obtener la victoria, amada iglesia. Soy realista porque sé los problemas que existen. Yo no estoy omitiendo ni le estoy diciendo que la pandemia es una fantasía. La pandemia es una realidad que nos está afectando a todos. Puede infundir miedo en la vida de la persona y podemos usar un montón de situaciones para querer confrontarla. Pero al mismo tiempo, cuando leo la escritura, me doy cuenta de la imposibilidad de un personaje llamado David, pero a la misma vez, detrás de la escena, veo el poder que Dios puede derramar. Puedo ver la victoria que Dios puede dar, pero solamente se consigue, amada iglesia, cuando nos unimos como pueblo de Dios. Cuando nos unimos y decimos y oramos y clamamos y nos humillamos ante Dios, Dios puede escuchar el clamor de su pueblo y puede traer un alivio y sanar enfermedades, apartar todo tipo de circunstancias en nuestra vida y darnos la oportunidad una vez más de conocer el poder y la misericordia de Dios. Yo todavía creo, amada iglesia, que Dios hace milagros,
pero no solamente se los predico, sino que también muchas veces me toca confrontar con situaciones muy difíciles, decisiones bastante difíciles, en las cuales tenemos que aprender y pedirle al Señor que nos ayude a confrontarlas, que nos dé sabiduría para sobrepasarlas y que su Espíritu Santo esté siempre cerca de nosotros. Dice el versículo 7, sin embargo David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. En otras palabras, él se dio cuenta que había una forma de ingresar y él le dijo a su ejército, si nos unimos podemos ingresar a esa ciudad, podemos tomarla. Y los jebuseos que se burlaban, los jebuseos que desde arriba les tiraban piedras, les tiraban flechas, y aún el mismo rey le mandó a decir, tú nunca entrarás en este lugar. Dios preparó, amada iglesia, un camino. Dios preparó hombres de valor. Dios preparó arcos, Dios preparó flechas, Dios le dio valor al ejército, y lo imposible, Dios lo hizo posible a través de un hombre que le creyó a Dios, que se paró en la roca y que dijo, vamos a construir, vamos a deshacer y nos vamos a apoderar de esta ciudad. Hace años atrás, si a usted le gusta historia y lee, por ejemplo, la historia de un hombre llamado Atila. Atila recibió un nombre bastante polémico, podemos decir. Era un hombre que causaba terror. Se cuenta que era un hombre de Mongolia, que medía cerca de 7 pies de altura. Solamente su apariencia causaba temor, y las personas que lo describieron en aquel entonces cuentan que era todo pelón y tenía una cola en la parte de atrás, una trenza larga, que en su misma trenza le había colocado unas navajas, porque cuando él peleaba movía su cabeza y con el mismo pelo también peleaba. Un hombre armado de valor que recibió el sobrenombre de Atila, azote de Dios. Cuenta la historia que donde él pasaba, la hierba ya no crecía. Y uno se pregunta, ¿será que el hombre era tan malo como era posible que donde él caminaba, la hierba ya no crecía? Dice la historia que su ejército era tan grande que donde él caminaba hacían camino, y por eso era que la hierba no volvía a crecer en ese lugar. Causó terror por muchos lugares, hasta que hubo un ejército que se paró y dijo, si Atila es el azote de Dios, entonces nosotros nos convertimos en el látigo de Dios que azotará al azote que nos ha causado miedo. Y dice la historia que un grupo pequeño logró derribar la cabeza, que era Atila, lo lograron aniquilar, y el ejército le dio miedo y salió corriendo. Por lo tanto, no pudieron apoderarse de la ciudad. Los obstáculos, amada iglesia, los miedos, amada iglesia, frente a las circunstancias. A veces podemos ver montañas demasiado grandes, podemos ver tal vez circunstancias imposibles, tal vez un matrimonio destruido, tal vez unos hijos que en alguna ocasión pueden estar metidos en problemas. Tal vez vemos en nuestro trabajo y vemos esa montaña demasiado grande, demasiado poderosa para poderla escalar. Pero Dios, a través de su misericordia, encontramos en la Escritura que siempre que Dios está al lado y siempre ha estado del lado de su pueblo, el pueblo de Dios siempre ha conquistado y nunca ha sido derrotado mientras que se mantenga haciendo la voluntad de Dios. Y esta es la historia de Sión. Los jebuseos tienen control. Los jebuseos se creen invencibles. Los jebuseos saben que no ha habido terreno, no ha habido tribu, no ha habido nada que ha podido conquistar lo que ellos lograron construir arriba de esa montaña llamada Sión. Y escucha bien,
Cuando Dios prepara, Dios no solamente prepara, sino que a la misma vez le da la oportunidad a su pueblo de que haya una unidad. Y habiendo una unidad, hay una fortaleza. Y habiendo una fortaleza, hay un deseo de batallar. Y habiendo un deseo de batallar, hay un deseo de conquista. Y después de que hay el deseo de conquista, se puede lograr lo imposible, lo que la gente, lo que muchas otras personas no lo han logrado hacer, se logra hacer a través del poder y la misericordia de Dios. Dice la Escritura que ellos lograron ingresar en los acueductos, lograron llegar hasta la parte de arriba. Y al llegar hasta la parte de arriba, un montón de soldados lograron destruir parte del ejército interno. Abrieron las puertas y todo el ejército de Jehová entró. Y al entrar el ejército de Jehová, amada iglesia, sucedió lo espectacular, podemos decir. Lo imposible se hizo posible. Aquello que no se podía llevar a cabo, se logró llevar a cabo por la gracia y misericordia de Dios. Ahora, no solamente ya no se llamaba ciudad de los jebuseos, sino que David le cambió el nombre y le puso Sión, ciudad de David. Y hasta la fecha, amada iglesia, ese lugar se llama Sión, ciudad de David. Más de 3,000, 4,000 años no ha habido nadie que le cambie el nombre y todavía se seguirá llamando Sión, ciudad de David. Es ahí, amada iglesia, donde nos damos cuenta el poder, la gracia y la misericordia de Dios. Y vuelvo a repetir el pasaje que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. Y es más, para atacar fortalezas que muchas veces se ven imposibles. Por 3 meses la iglesia estuvo cerrada. No tuvimos servicio. Por fin lograron abrir y estuvimos, aunque sea un mes, viniendo aproximadamente. Ahora nos encontramos frente a una montaña una vez más. Dice el estado, la ciudad, que probablemente la abran hasta octubre, noviembre o diciembre. Todo el resto de los meses no va a haber iglesia, no van a querer abrir los templos. Tenemos una montaña que conquistar, hermanos. Y la única forma que lo vamos a hacer es a través del ayuno, la oración y la unidad. No hay otra forma. Ayuno, oración y unidad. Ayuno, oración y unidad. Ayuno, oración y unidad. Va a ser la única forma, amada iglesia, que vamos nosotros a conquistar lo imposible. Que vamos nosotros a conquistar aquellas montañas o aquel problema. En esta situación tenemos frente a nosotros una pandemia que está azotando al mundo entero. Una pandemia que nos está muchas veces atrincherando en algún lugar. Pero recuerde, amada iglesia, si nos unimos, como vemos esta escritura, que ellos se unieron y lograron avanzar, lograron conquistar, y va a ser la única forma, amada iglesia, para muchos de nosotros. Si en realidad queremos que Dios haga un milagro, en las próximas semanas Dios puede hacer algo espectacular. Dios puede parar esta enfermedad. Y yo lo creo, amada iglesia. Yo no le hablo en un emocionalismo, ni lo que le hablo, hermano, con la fe, la certeza y la convicción que Dios puede parar. Si usted y yo nos unimos, si usted y yo oramos, si usted y yo nos humillamos ante Dios, Dios puede parar esto. Como muchas iglesias están orando, si nos unimos nosotros también, no hay un emocionalismo, como le digo,
sino unirnos verdaderamente como pueblo de Dios. Dios puede parar esto. Los números pueden cambiar, pueden empezar a bajar. Lo que le llaman la curva que va para arriba, amada iglesia, puede empezar a decaer si nosotros nos unimos y le creemos a Dios lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Y termino con este pasaje en versículo 10. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. Si le cambiamos la palabra a David y le ponemos y la iglesia iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba o está con la iglesia. Ahí es donde está el secreto, amada iglesia. En el lugar de nosotros ver la montaña, veamos al Dios que puede mover la montaña. En el lugar de ver las circunstancias, que yo no lo estoy diciendo que no son reales lo que estamos viviendo, pero podemos orar a Dios, podemos pedirle a Dios, podemos humillarnos ante Dios y podemos decirle: Señor, detén esta pestilencia, detén esto que está sucediendo, porque necesitamos ir a tu casa de oración, a adorarte, a bendecirte, a darte las gracias, a danzar si es posible en agradecimiento a los milagros que Dios puede hacer a través del poder que le ha delegado a la iglesia. Tenemos, amada iglesia, un buen terreno que podemos ganar a través de la oración. Este lugar que está ahorita vacío puede volverse a llenar otra vez si nos unimos en oración y clamamos a Dios. Dios puede tener misericordia, Dios puede escuchar a su pueblo, y como dice la Escritura, y la iglesia, quitando el nombre de David, y la iglesia iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con la iglesia. Y es lo que necesitamos, amada iglesia. Podemos conquistar, podemos hacerlo, pero depende de nosotros si nos unimos como pueblo. Oremos al Señor en esta mañana. Padre, bendice a tu iglesia. Somos un organismo vivo. Tú nos has delegado todo poder y autoridad de acuerdo a tu palabra. Y has dicho: sobre esta iglesia edificaré, y ni aun las puertas del infierno podrán contra ella. Tú puedes detener esa pandemia, Señor. Tú puedes destruir esa fortaleza que se nos ha puesto enfrente. Tal vez es una prueba para ver si estamos unidos. Tal vez es una prueba para ver si todavía estamos buscando la unidad como pueblo de Dios. Necesitamos unirnos como iglesia. Necesitamos unirnos como pueblo de Dios. Espíritu Santo, danos unidad. Espíritu Santo, aparta, Señor, toda incredulidad que haya en nuestra vida. Espíritu Santo, danos fortaleza para enfrentar esta situación, y que esta tu casa de oración se vuelva a llenar, que se llene arriba, que se llene abajo, no solamente en número, pero también, Señor, bajo el poder y la unción del Espíritu Santo. Bendícenos, Señor, a cada uno por nombre. Padre, oro por mis hermanos de Milpitas también, Señor. Bendice esa hermosa iglesia también, Señor. Padre, nos ponemos en tus manos y te damos la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amada iglesia, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová alce su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Nos vemos el siguiente domingo aquí.